Quisiera, hermanos, abrir las escrituras, comenzando en el Evangelio de Juan. Quisiera mirar a un hombre llamado Poncio Pilato y a través de algunas cosas, durante los acontecimientos que ocurrieron previos a la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces, quiero llevar esos acontecimientos y a este hombre Pilato y enfocarlo al final, en el tiempo futuro, acá en este lugar marcado en la carta gráfica como el Gran Trono Blanco. Entonces, en Juan capítulo 18, vamos a mirar allí en el versículo 29. Dice la palabra de Dios: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuere malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito. Entonces, vamos al capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Leamos en el versículo 11. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El versículo 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20 y 11 dice la palabra de Dios. El profeta Juan está profetizando y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, quisiera ver algunas cosas relevantes que poco a poco me han ido abriendo el entendimiento para enfocar a Poncio Pilato al final de los días
en el juicio de gran trono blanco. Y esto obviamente para hacerle redarguir a usted también, querido amigo, si oye el Evangelio, de que no espere el día del juicio. Entonces, quiero ver en el versículo 29 del capítulo 18 un aparente desconocimiento de Poncio Pilato. Capítulo 18, versículo 29 dice: entonces salió Pilato a ellos y le dijo, 18 y ok, 18 y 29. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Acá en esta pregunta hay un aparente desconocimiento. Si nosotros solamente tomamos este versículo, entonces debemos destacar que Pilato definitivamente no había ni siquiera oído acerca del Señor Jesús. Ni siquiera oído acerca del Señor Jesús. Pero si vemos todas las escrituras, desde Mateo, Marco, Lucas, todos los que acompañan esta escritura, entonces nosotros tenemos que decir, realmente este hombre había escuchado acerca de Jesús. Ya había escuchado acerca de Jesús. Él aquí le dice a la multitud, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Siendo como que teniéndolo presente, pero él no sabe quién es. Entonces hay un aparente desconocimiento, pero no, amigos, no. Realmente este Pilato había oído acerca del Señor Jesucristo. Había oído. Y resulta que por lo menos un día previo, recibió la voz de una persona que le dijo, le mandó a decir, estaba Pilato sentado en el tribunal, y le mandaron a decir, no tengas nada que ver con la sangre de este justo, porque he padecido en sueños. La Biblia dice hoy, pero ese hoy se puede traducir el día que pasó. He padecido en sueños por causa de él. Había una voz que ya le había dicho a Pilato. Habían acontecimientos previos que habían pasado. No había un desconocimiento en Pilato tan grande. Es decir, había un tal Jesús del cual hablaban, del cual se estaba manifestando. ¿Qué debía hacer Pilato? Pilato debía haber indagado. Era su nación, era el lugar donde él gobernaba. Pilato debía haber sabido, haber investigado de la revuelta, de qué era lo que estaba pasando. Había un aparente desconocimiento. Pero entonces en el versículo 31 del mismo capítulo 18 dice, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces Pilato parece que no quiere tener nada que ver con esto. Hay un desinterés en el juicio. Él no quiere saber nada de juicio ajeno, de juicio que tiene que ver con los judíos. Pero resulta, querido amigo, que Dios está guiando todo. Dios está guiando todo. Y Pilato, entonces, en el desinterés que él tiene que juzgarle. Eso tiene que pasar. Él tiene que juzgarle. Entonces, quiero ver un detalle importante en el versículo 33. Miren el versículo 33 allí. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Quiero ver allí una pregunta importante. El rey. ¿Y por qué quiero hacer esta pregunta? O mejor dicho, ¿por qué Pilato hace esta pregunta? Resulta que esto va a tener repercusión en la cruz, porque por medio de esto que se está hablando del rey, y cuando vemos el contexto y todo lo que se está hablando acerca de Pilato y del Señor Jesucristo, gira todo en torno al rey, eres tú el rey, tu reino, etc. Y cuando es crucificado, entonces es crucificado el rey de los judíos. Quiero que tomen en cuenta esto. Vamos a más adelante a hablar un poquito sobre esto. Pero en el versículo
35, hay algo también ahí interesante. Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Esto que está diciendo Pilato acá, sencillamente se traduce, él no era judío. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué importancia tiene que el hecho de que Poncio Pilato no era judío, y le está diciendo, ¿acaso yo soy judío? Tenía mucho que ver, porque resulta que el Señor Jesucristo, Él mismo le dice a Pilato, el que a ti te ha entregado, perdón, versículo, lo leímos en el versículo 11, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Estaba hablando de un hombre que era judío, porque resulta que los judíos conocían la ley de Dios, conocían todo lo que tenía que ver con el Mesías, con el Cristo, con el que iba a padecer, con el que iba a sufrir, etcétera, con el que iba a reinar. Todas las cosas que tenían que ver con el pueblo judío y las cosas espirituales, los judíos sabían. Pero entonces él dice, ¿acaso yo soy judío? En cierta forma, Pilato estaba diciendo, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo no conozco las cosas que ustedes hacen, yo desconozco este tipo de cosas. Pero ¿sabe una cosa? Pilato, en los días previos, Pilato debía haberse enterado algo acerca de Jesús. Algo acerca de Jesús. Yo quiero preguntar en esta noche, si usted me escucha, ¿será que usted no sabe nada acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Si no sabe nada, entonces usted tiene que a partir de hoy comenzar a investigar acerca de Jesús, porque le conviene, es para su vida, para el bienestar, la salud de su vida, para la salvación de su alma. Usted debe conocer al Señor Jesucristo, cosa que no hizo Pilato. Él conocía ciertas cosas de antemano, pero había un desconocimiento bastante grande acerca de Jesús. No era judío, él lo dice allí. Pero entonces, allí en el versículo 35 hay una pregunta importante, y esta pregunta también quiero verla más adelante cuando hablemos en el juicio del gran trono blanco. Él le dice allí, Pilato le dice al Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces quiero tomar en cuenta esa palabra, esa expresión para más adelante. Entonces en el capítulo 19, versículo 1, quiero ver algo, también descifrar algo, hermanos y amigos. Resulta que he escuchado mucho hermano Adrián habló el jueves pasado sobre las heridas del Señor, y entre las heridas del Señor pues se encuentran las flagelaciones. Y hermanos y amigos, quiero decir, a mí me parece que la palabra de Dios allí es textual. Pilato azotó al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 2 dice, y los soldados entretejidos en una corona de espinas. Quiero pensar en que el mismo Pilato tomó un instrumento de flagelo, porque Pilato lo tenía allí y se lo estaba presentando al pueblo, pero lo tenía allí. Quiero pensar en el flagelo y pensar en la profecía escrita acerca del Señor Jesucristo. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Quiero pensar en esa profecía. Quiero pensar en la mano de Pilato. Largos surcos hicieron sobre mis espaldas. Pero quiero pensar también en el versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Pilato le dice en el versículo 10, tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Conscientemente lo hizo. Sin duda, Dios estaba actuando en todo esto, pero conscientemente lo hizo. Y por último, quiero ver en el versículo 19 algo importante. Probablemente Pilato ni siquiera sabía el trasfondo de esto que estaba escribiendo. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Allí quiero ver un dictado divino,
porque resulta que las palabras hebreas, no quiero hablar de las palabras griegas ni las palabras latinas, quiero ver las palabras hebreas. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando usted revisa en el hebreo, usted revisa cada palabra de esta y va a comenzar con el tetragrama, que es Yod, Hei, Vav, Hei. 4 palabras que componen el nombre de Jehová. 4 letras, que componen el nombre de Jehová. Yod, Hei, Vav, Hei, que significa Jehová. Estaban escritas allí en el título que Pilato puso sobre la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cada palabra inicial en hebreo era Yod, Hei, Vav, Hei, que quiere decir Jehová. Por eso los judíos, cuando vieron el título, dijeron: no digas, no pongas eso, no pongas eso. Pero eso se lo dijeron solamente los judíos. ¿Por qué los griegos? ¿Por qué los de habla, la otra habla no dijeron nada? Porque los judíos entendían todo lo oculto que tiene que ver con lo hebreo. Mire, amigo, esto es un dictado divino, ¿sabe? El mismo Dios estaba plasmando en una mano sucia de Pilato, estaba plasmando allí: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y aquí se cumple la palabra escrita. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Pero ahora quiero pasar rápidamente a Apocalipsis. Dice la historia que Pilato murió, lo mataron y su cuerpo lo arrojaron a un río. Eso lo dice la historia. La Biblia no lo revela. Pero sabe que algo que me llama la atención de este lugar y de las profecías referentes a este lugar, el juicio del gran trono blanco. Y es que así como Poncio Pilato estuvo sentado en el tribunal, en el lugar del enclosado, Gabata, el Señor Jesucristo, como el juez justo, se va a sentar en el tribunal. Y Poncio Pilato, así como estuvo en este lugar, y sentado en ese lugar le preguntó al Señor Jesucristo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo va a abrir uno de los libros, que es el libro de las obras. Y en ese libro es como si estuviese escrito, diciéndole a Pilato: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pilato estaba sentado en el tribunal y el Señor Jesucristo, siendo juzgado, Pilato le dijo al Señor: tengo autoridad para soltar. ¿Sabe una cosa, amigo? En este lugar, Dios puede tener todo el poder. El Señor Jesucristo puede tener toda la autoridad, porque la tiene, todo el poder, para sacar a Pilato de aquí, de este lugar, donde él se va a presentar, para llevarlo a la gloria. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Esto no va a pasar jamás. Pilato se va a encontrar en este lugar, siendo juzgado por el Señor Jesucristo, a quien él juzgó. Pensar en las palabras de su mujer: no tengas nada que ver con la sangre de este justo, porque he padecido en sueños por causa de él. No tengas nada que ver. Y decir de su propia boca, manifestar de su propia boca, que él era un justo. Pilato se va a encontrar en ese lugar. Ese día va a ser bien horrendo para Pilato y para todas las personas. Si usted está aquí en esta noche y oye el Evangelio, queremos decirle: espere el último momento. Probablemente no va a haber oportunidad, pero para finalizar quiero ver la muerte de Pilato. Y el versículo 12 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. Dicen que Pilato murió ahogado o lo echaron a un río. Su cuerpo probablemente desapareció en ese río. El mar entregó los muertos que habían en él.
Pilato no se va a escapar del juicio, va a resucitar para condenación y ser lanzado al lago de fuego. Entonces, amigos, quisiera dejar esto hasta acá y vendrá otro hermano a predicar.